Vamos a estudiar un Maimer Hasidus, un discurso hasídico del Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que en honor a que hoy es el 24 de Teves, Chof Dalet Teves, es el día de fallecimiento del Alter Rebbe 1813. 24 de Teves, justamente 1813. Vamos a estudiar un discurso hasídico de Parshas Va'eira. Este discurso está impreso en Toira Oir, un libro de discursos hasídicos justamente del Alter Rebbe. Vamos a estudiar días mediante el discurso completo, que nos va a llevar aproximadamente una hora y cuarto. El asunto del discurso es entender el intercambio que hay entre Dios y Moshe Rabbeinu justamente al comienzo de la parsha de esta semana, Parshas Va'eira. Pero el punto, digamos, más allá de que Dios mediante vamos a entender la explicación del Alter Rebbe de este intercambio entre Dios y Moshe Rabbeinu, el punto de este Maimer, de este discurso, uno de los puntos del discurso, es entender el concepto del desarrollo de Ahavas Hashem, amor a Dios, que los patriarcas tenían, su vínculo con Dios, en contraposición a nuestro vínculo con Dios. Nuestro quiere decir, después de la entrega de la Torá, lo que está a disposición de cada Yehudí, sin excepción, nuestra posibilidad de relacionarnos y vincularnos con Dios. Porque al fin y al cabo el judaísmo no es más que una relación con Dios. De esto se trata toda la cuestión. De esto se trata. Entonces el Alter Rebbe va a explicar. En esta explicación el Alter Rebbe va a contarnos, va a explicarnos qué significa diferentes nombres de Dios, como vamos a explicar. Qué significa en general. Es interesante, al final del Maimer del discurso aparece el concepto extremadamente, digamos desde una perspectiva extremadamente profunda de cómo es el antisemitismo. ¿De qué se trata el antisemitismo? ¿Por qué el pueblo de Israel somos tan odiados, lamentablemente? Y también el Golus, el exilio. ¿Qué significa y por qué es tan largo, lamentablemente? Vamos a comenzar de vuelta. Este Maimer, este discurso está en Toira Oir, un libro de discursos del Alter Rebbe, en Parshas Va'eira, el segundo discurso de Parshas Va'eira. Y empieza, voy a decir en castellano directamente, pero alguna que otra cuestión en hebreo para entender y apreciar, digamos, las ideas del Alter Rebbe. La parsha de esta semana, Parshas Va'eira, empieza con una respuesta de Dios a un cuestionamiento de Moshe Rabbeinu. Al final de la parsha pasada, Parshas Shmois, Moshe Rabbeinu se presenta frente a Dios con un interrogante. ¿Por qué le hiciste mal a este pueblo? Moisés se está quejando a Dios. ¿Por qué fuiste malo con este pueblo? ¿Para qué me enviaste a sacar a este pueblo de Egipto? Desde el momento en que yo fui a hablar con Paro y con el faraón, lo único que pasó es Heira la Amazele. Fue peor que antes todavía. Antes por lo menos le daban paja para hacer los ladrillos. Ahora ni eso. Está cada vez peor la cosa. ¿Para qué me enviaste? Punto. Ahí termina Parshas Shmois con un interrogante. Parshas Va'eira empieza justamente la respuesta de Dios. Pero es una respuesta muy difícil de entender. En el pshat, en el sentido literal, no se entiende bien qué está respondiendo Dios, o, dicho de otra manera, cómo la respuesta de Dios responde efectivamente al interrogante de Moshe Rabbeinu. No se entiende. Vamos a ver. Empieza la parsha de esta semana. Ahora cito de vuelta algunas palabras que otras en hebreo. Vaidaber Elohim el Moshe. Habló Elohim, que vamos a entender ampliamente a lo largo de este discurso qué significa esto. Elohim es el Señor. Es Dios en forma de gobernante por sobre toda la tierra, poderoso, fuerte, severo. Esto es Elohim. Esto es lo que representa Elohim. Pero vamos a entender esto más adelante. El versículo literalmente dice: Vaidaber Elohim, habló el Señor, el Moishe, hacia Moishe. Vayemer Elav, le dijo así. Dos puntos. Ahí va la respuesta a tu pregunta, Moishe. Vos preguntaste por qué yo fui tan malo con este pueblo, por qué les va tan mal. Ani Avaye. Yo soy Dios, yo soy el Eterno. Yo dije la palabra Valle porque más adelante vamos a entender una referencia a este nombre eterno de Dios. Paciencia. Esto es lo primero que Dios le dice. Yo soy el Señor. Yo, el Señor, soy Dios eterno, etc. Vo'eira el Abraham, etc. El Alter Rebbe ni siquiera cita el resto del versículo. El resto del versículo dice así: me mostré, Vo'eira, yo me mostré a Abraham, a Yitzchak, a Jacob, con un nombre mío, Bekel Shakai, que vamos a entender mucho más adelante qué significa este nombre, paciencia. Ushmi Avaye Loinei Daiti Lohem. Y mi nombre, dice Dios, mi nombre eterno, el nombre de 4 letras, tetragramaton, y una yud, una hey, una vav y una hey, no les hice saber a ellos. Punto.
Esto es lo que dice Dios como respuesta al interrogante de Moisés. Esta parsha fue dicha como respuesta sobre lo que dice más arriba, que Moisés retornó hacia Dios después de que básicamente no fue muy bien la misión para sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim, de Egipto. Y Moisés pregunta, ¿por qué fuiste malo con este pueblo? ¿Por qué les hiciste mal a este pueblo? Y Dios le contestó, yo me mostré a Abraham, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Y la respuesta cuál es? Tenemos que entender qué clase de respuesta es esta. Moisés pregunta, ¿por qué fuiste malo? Y Dios responde, yo me mostré a Abraham. No se entiende. También tenemos que entender el concepto del pecado. ¿Cuál es el pecado por el cual el exilio del pueblo de Israel fue tan duro? Bejoimer, Buleveinim, con argamasa y con ladrillos y con todo tipo de cuestiones, avoidas parej, un trabajo que rompía la espalda de la gente. Otra explicación de nuestros sabios, el trabajo de los hombres se lo hacían las mujeres, el trabajo de las mujeres lo hacían los hombres. Sea como fuere, fue una terrible servidumbre. Paréntesis, esto va a explicar también, pero al final del discurso, nuestra servidumbre, el exilio, el golus, que vivimos hoy, ahora. Hay que entender, ¿qué pasó con esta gente? ¿Por qué se portaron tan mal que se merecían semejante castigo? ¿El golus, el exilio, es un castigo? Esta es la pregunta, por así decir, que hay detrás, mi humilde interpretación, la pregunta que hay detrás de toda esta cuestión. ¿Podemos entender el golus, el exilio que vivimos, la falta de revelación de la presencia de Dios como un castigo? Vamos a entender esto al final del discurso. Más aún, dice el Alter Rebbe, ya fue decretado en el pacto entre las partes, entre Dios y Abraham, que el pueblo de Israel iban a ser esclavos y los iban a hacer sufrir y afligir, etc. Entonces, ¿qué tanto lío? Exilio, porque ya estaba decretado de antes. ¿Por qué tanto? ¿Tenían que ser esclavos? Ok. Ve'inu oisam, ¿tenían que afligirlos? Ok. Pero fue terrible la servidumbre. Avoidas parej, un trabajo que te destruía. ¿Por qué tanto? Para responder estas preguntas, que solamente vamos a entender la respuesta plenamente hacia el final del discurso, el Alter Rebbe se va a ir para otro lugar, eso es algo común en los discursos hasídicos, planteamos un tema, nos vamos a otro lado y después volvemos al tema original. Está escrito, el versículo dice, al comienzo del relato de la creación, en Parshas Breishis, Beyoim Asois, en el día en que hizo, Havaye Elohim Eretz Veshamayim. Havaye es un nombre de Dios. Paciencia, ahora vamos a estudiarlo en particular, en detalle, pero hasta ahora vamos a ir paso a paso. Elohim es otro nombre de Dios. Quiere decir que en el proceso de la creación están involucrados estos dos nombres de Dios. Para la creación del cielo y la tierra, Dios asoció estos dos nombres. Explica el Alter Rebbe, para entender estos dos nombres hay que entender esta cuestión. ¿Qué significan estos dos nombres? Punto. Ahora vamos a ir a la explicación del Alter Rebbe. Pero antes, un pequeño detalle quizás para apreciar mejor la explicación del Alter Rebbe. ¿Qué significa un nombre? Este no es el tema del Maimer, del discurso. Esto se discute en otros lugares. Pero ¿qué significa un nombre? Un nombre es una expresión de una persona. Yo tengo mi nombre, Tubia. Para mí, yo no necesito un nombre. Si yo cierro las puertas, cierro las ventanas y estoy estudiando para mí mismo, no necesito saber que me llamo Tubia. Yo soy yo y no necesito más nada. Ahora, cuando otra persona me quiere llamar y quiere vincularse conmigo, entonces necesita saber cuál es la llave, entre comillas, mi nombre. Entonces, a través de ese nombre, yo me revelo a otra gente y me expreso para que otros se puedan vincular conmigo. Otro detalle más, otro punto más. Un nombre expresa una determinada cualidad de la persona. Podríamos decir, a pesar de que técnicamente hablando no es que son nombres, pero podríamos decir, para entender la cuestión, que una persona cuando está trabajando, entre comillas, como padre, su nombre es, entre comillas, padre. Cuando está como alumno, su nombre es alumno y se comporta de una manera diferente. Cuando está como maestro, pues su nombre es maestro y se comporta de una forma diferente y así sucesivamente, cada uno de nosotros tenemos un montón de facetas en la vida, diferentes, en las cuales, o a través de las cuales a través de esas facetas expresamos algo de nuestra vida. El maestro cuando está, yo qué sé, en la facultad frente al grupo de alumnos, el maestro no se pone a hablar de su vida personal, de su intimidad con su esposa, eso no tiene nada que ver, de lo que pasó con su hijo, o de que ayer estuvo con unos amigos tomando cerveza y comiendo maní. El maestro es un maestro y ahora tengo que hablar de la materia de la que estoy hablando y el tema, etc. Tampoco corresponde salirse del tema. Estamos estudiando este asunto, no el otro. El nombre expresa una determinada específica cuestión de justamente quien está expresando.
Acá el Alter Rebbe, en este discurso, va a lidiar con 3 nombres de Dios. 2 en detalle y uno no tanto en detalle. Y en la práctica, uno con muchísimo detalle, uno con poco detalle y uno prácticamente nada. El nombre número 1 que el Alter Rebbe va a explicar principalmente es el nombre Elohim. Es un nombre de Dios. El primer versículo de la Torah es Breishis bara Elohim es Hashemayim v'haaretz. En el comienzo de la creación creó el Señor, Elohim, el Señor, los cielos y la tierra. De ahora en adelante, a lo largo de la clase, voy a decir directamente el nombre Elohim. Bien. El segundo nombre que va a explicar el Alter Rebbe es Havaye. Havaye no es un nombre de Dios. Elohim tampoco, está mal pronunciado a propósito. Para no mencionar el nombre de Dios en vano, a pesar de que estamos estudiando Torah, etc. Para no mencionar el nombre de Dios en vano, vamos a decir Elohim, a pesar de que no es con Kuf, es con Hei, pero no importa. El que entiende bien, el que no entiende no pasa nada. El segundo nombre que vamos a estudiar es el nombre Havaye. Havaye no es un nombre de Dios, es una forma de expresar un nombre de Dios inefable, que no sabemos ni cómo se pronuncia, ni cómo se menciona. Es el nombre de 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, que representa eternidad de Dios, como vamos a estudiar. Y el tercer nombre es Kel Shakai, Shin Dalet Yud. Son 3 letras que están en la mezuzá también. Shomer Dalses Israel, Dios cuida las puertas del pueblo de Israel. Shin Dalet y una Yud. Este es el tercer nombre que vamos a estudiar, no en detalle, por lo menos algunos asuntos. El Alter Rebbe empieza por el nombre Elohim. Amplia discusión del nombre Elohim. Para entender entonces la respuesta de Dios a Moishe. Necesitamos saber que Dios asoció 2 de sus nombres para la creación de los cielos y la tierra. ¿Cuáles 2 nombres? Elohim y Havaye. Estos 2 nombres. A lo largo del resto del Maimer, el discurso, la clase, vamos a estudiarlo de esta manera. Elohim es un nombre, Havaye es el otro. Y Havaye hace referencia al tetragramatón, 4 letras, etc. Para entender entonces la explicación de estos 2 nombres, Havaye y Elohim, la palabra Elohim está en plural. Esto es una clásica pregunta de muchísimos. ¿Qué significa que Dios es plural, etc.? Es una expresión de Dios. No es que Dios es plural. Dios es Achdus Apshuta. Es la unicidad absoluta, simple, plena, completa, que no hay unicidad en el universo como la unicidad de Dios, porque todas las cosas únicas en el universo son compuestas. Mi cuerpo, yo soy uno. Sí, pero estoy compuesto de un montón de células, miembros, células, etcétera, etcétera. La unicidad de Dios no es una unicidad compuesta. Él es uno, indivisible. Y entonces el nombre Elohim está en plural. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios está compuesto de varias partes? ¡Has de Jalil! Dios libre y guarde pensar de esa manera. Dios es uno. Una unicidad indivisible, etcétera, como explica Rambam, Maimónides, claramente y ampliamente al comienzo de Mishneh Torah. Las leyes de los fundamentos de la Torah. Pero en la práctica, nos guste o no nos guste, la palabra, el nombre de Dios, Elohim, está en plural. Yo me llamo Tubia. Perfecto. No me llamo Tubias. ¿Cuántos hay? Bueno, yo soy yo, el único. Habrá otros Tubias en el mundo que no son yo. Pero yo soy yo me llamo con un nombre individual, en singular, Tubia, un solo nombre. Me pusieron un solo nombre y ya está. Incluso si tuviese más de un nombre, me llamaría, qué sé, Moishe Tubia. Ok, me llamo Moishe, me llamo Tubia. No Moishes. ¿Cuántos Moishes hay? Ay, yo, uno solo. ¿Cuántos Tubias hay? Uno solo. No, Dios tiene un nombre que implica multiplicidad. Elohim, como está escrito, por ejemplo, Elohim Kedoshim Hu. Traducción literal, a propósito lo digo así, para entender el énfasis del Alter Rebbe. Elohim es el nombre de Dios, santos, con una S grande al final. Los argentinos no decimos las S al final, pero Elohim Kedoshim, santos, es Él. Es un versículo totalmente extraño, sintácticamente erróneo, por así decir, entre comillas. Dios libre y guarde de decir que la tierra es errónea, etc. Un Dios, santos, es Él. La palabra santos está mal. Pero en la práctica el nombre de Elohim está en plural y el nombre Havaye es uno, está en singular, es Él, el Eterno. Tenemos que entender esto. Para entender esto está escrito en los versículos en Salmo: grande es Dios y muy alabado, y su grandeza no tiene medida. Y dicen nuestros sabios, ¿qué significa que grande es Dios? ¿Cuándo es grande? Cuando está en la ciudad del Señor. Esta es una continuación de los versículos. Dice el versículo: grande es Dios y muy alabado en la ciudad de nuestro Señor, en su monte santo. Ok, lindo versículo. Dios es grande en Jerusalén, en su monte santo, en la ciudad de Dios, que es Jerusalén.
muy lindo. Pero nuestros sabios explican, ¿cuándo es grande Dios? Cuando está en la ciudad. ¿Qué significa esto? Porque la esencia de la grandeza de Dios es inconmensurable. No hay pensamiento que pueda captar en absoluto la grandeza de Dios. Más aún, no tiene ningún sentido decir que Dios es grande tampoco. Porque la esencia de Él es algo tan imposible, humanamente imposible de comprender. Los malajos y los ángeles tampoco lo entienden. Por eso se preguntan, ¿dónde está su gloria? Él es santo, santo, santo. No lo comprendemos, no lo entendemos. Es tan inconmensurable, tan imposible de entender, tan infinito, que ni siquiera le podemos decir que es grande. Porque si decimos que Dios es grande, eso ya es un insulto a Dios, por así decir. ¿Cuál es mi grandeza? Que estoy en la ciudad de Dios, que vos me captás, vos entendés, porque podemos llamar de algo grande cuando entendemos que una determinada cuestión tiene un tamaño determinado, puede ser muy grande, uy, increíble, pero es algo que entendés su grandeza y por eso decís, y te excita, por así decirlo, wow, muy grande, impresionante. ¿Cuán grande es Dios? Mirá, crea este mundo y en este mundo hay piedras, objetos inanimados, montones de minerales, la tabla periódica, en este mundo hay plantas, en este mundo hay animales, hay seres humanos, hay planetas, hay estrellas, sistemas solares enteros, galaxias enormes, gigantes, wow, impresionante. Todo esto es algo que podemos captar y decimos que Dios es grande. Y Dios nos mira, por así decirlo, entre comillas, de arriba y nos dice, ¿eso te parece que yo soy grande? ¿Eso te parece mi grandeza? Nuestros sabios dicen en el Talmud, la grandeza de Dios es la creación. Wow, observar la creación, que es lo que yo mencioné anteriormente. Y eso es la grandeza de Dios. Y en otro lugar el Talmud dice, en donde encontrás la grandeza de Dios, ahí encontrás la humildad de Dios. Y el Alter Rebbe mismo explica en el Tania, lo que nosotros llamamos grandeza de Dios, para él es una humildad absoluta. Sería como un gran profesor, premio Nobel de física, que se para frente a la clase de física, donde hay otros grandes genios y doctores de física, y él va a dar una clase magistral para hacerlos superar su nivel, etc. Y dice, buen día. La gente dice, ¡wow! Impresionante, se ponen de pie y todos aplauden la grandeza de la genialidad de este premio Nobel de física. Porque dije buen día. No parece muy... No es necesario ser muy inteligente para decir buen día. Buen día, hola, saludé, es una forma de empezar la clase. Buenas tardes, buen día. Esto no demuestra la grandeza, pero si la gente lo alaba a este gran genio de la física porque dijo buen día, este tipo se va a sentir humillado. ¿Eso te parece que es mi grandeza? ¿Que sé decir buen día? Cualquier analfabeto sabe decir buen día. No necesitas el premio Nobel de física, etcétera, etcétera. Vedaila Mavin, suficiente para el que entiende. Volviendo al texto entonces del Alter Rebbe, no tiene ningún sentido decir que Dios es grande, excepto cuando Él ilumina, por así decir, hace iluminar su energía, su rayo, crea el mundo, por así decir, en las palabras más sencillas. Y esta reflexión divina es una reflexión del reinado divino. Como está escrito que el reinado de Dios es el reinado de todos los mundos, el punto acá, más allá del tecnicismo de Malchus, reinado o no reinado, etc., el punto acá es que toda la creación no es más que una reflexión de Dios. Es como un nombre de Dios, como vamos a estudiar. Es lo que se desprende y se revela a partir de un determinado nombre de Dios. Y esta reflexión y esta proyección no es más que un rayo, como si fuese un rayo simple, sencillo. Es como si tuviésemos el sol. El Alter Rebbe mismo va a decir esto más adelante. El sol y un rayo del sol. A pesar de que el rayo del sol te permite ver algunos detalles sobre cómo es el sol, de tal color, de tal temperatura, etc., pero no deja de ser un rayo del sol. Y no tenés la esencia del sol solamente a partir de analizar un rayo. No es más que un rayo, es algo ínfimo frente a lo que es el sol. Toda la creación entera no es más que un rayo, una reflexión de Dios. Entonces no tenés la grandeza verdadera de Dios a través de la reflexión. Pero, efectivamente, podés decir que lo que se crea a partir de esa reflexión es muy grande, muy impresionante. Entonces ahora sí podés llamarlo grande. Cuando se revela a Dios, se muestra... Podés decir, wow, qué impresionante. En el ejemplo del premio Nobel en física, empieza a dar su clase, después de que dijo buen día, la gente lo aplaudió, empieza a dar su clase, empieza a mostrar
su sabiduría, y ahí vos podés decir, wow, este tipo sabe mucho. Mirá cómo explica, mirá cómo se entiende, esto nunca lo pensé, esto nunca se me ocurrió, nunca lo vi en ningún lado, y esta persona me está diciendo grandes novedades, grandes ideas. Eso es grandeza. Eso sí puede llamarlo grandeza. Pero, por el otro lado, mientras el premio Nobel en física estaba ahí parado frente a toda el aula, que estaban cientos de personas sentadas en la clase, y todavía no dijo nada, y apareció y era un viejito pelado que venía con un bastón, medio ahí temblando, y ahí vos ves la grandeza de esta persona. No, escuchaste que el tipo diseñó no sé qué cosa, inventó, descubrió, etcétera. Pero la verdad es que parece un viejito pelado ahí, canoso, los pocos pelos que tiene. No parece muy grande. Cuando se revela y se muestra, él muestra su sabiduría porque empieza a hablar, la gente dice, Amejay, wow, esto sí, esto es grandeza. Entonces, volviendo a lo que está diciendo el Alter Rebbe, en esta proyección, que es ínfima frente a lo que Dios es, ahí podemos hablar de la grandeza de Dios. En esa proyección, justamente cuando se revela a Dios, lo que Él puede hacer, entre comillas, que puede hacer infinitas cosas. Y esta proyección se llama Oren Soif Borhu, la luz infinita, bendito sea. Y esto es un rayo de la presencia de Dios que se llama en otros lugares Shechina, que este no es el discurso que explique en detalle esto, no, ahora no es el momento tampoco. Y esto no es más que el ejemplo de la luz que ilumina del sol. Y como está escrito, Shemesh Umogen, sol y su cobertura, son justamente, el Salmo dice, Avaye Veloikim, estos dos nombres de Dios. Así como la luz se expande del sol e ilumina sobre la tierra, y esa luz que ilumina del sol sobre la tierra no es más que un rayo y no tiene absolutamente ninguna comparación frente a la esencia misma del sol, porque no es la esencia del sol en absoluto, a pesar de que se proyecta del sol, pero no es la esencia del sol. Si yo capto, digamos, un rayo del sol, eso no es el sol. El rayo tendrá una temperatura, tendrá una energía determinada, pero si el rayo, después de tantos miles de kilómetros desde el sol hasta la tierra, tiene esa temperatura, ese color, esa energía, en el sol, hoy veis, el sol es impresionante, el rayo te muestra algo ínfimo de lo que el sol realmente es. De la misma manera, la vitalidad que se esparce, o se expande, o se proyecta de Dios para sostener y crear todos los mundos supremos, espirituales, y este mundo bajo, desde el primero de los niveles hasta el último de los niveles, etc., no es más que un rayo. Algo ínfimo frente a lo que Dios es. Como dijimos antes del Talmud, en lugar de encontrar la grandeza de Dios, esa es la humildad de Dios, algo minúsculo. Es el profesor de física diciendo buen día, nada más. No ocupa absolutamente ningún espacio, todo frente a él es insignificante. En nada. El mundo es insignificante. Esto no quiere decir que no es importante a los ojos de Dios. Esta es otra discusión, no para este Maimer. El punto es que todo este mundo que nosotros miramos a nuestro alrededor, decimos qué grande y qué impresionante es, frente a él es algo ínfimo, es minúsculo, es como el profesor de física diciendo buen día. No te muestra la verdadera grandeza de Dios, a pesar de que dijo buen día. Ahora bien, hay dos versículos que el Alter Rebbe va a explicar ahora, qué significa cada uno de ellos, para tratar de entender un poco mejor esta grandeza de Dios. Está escrito, Rabu Masejo, cuán multiformes son tus acciones, Dios. Y está escrito en otro lugar, cuán grandes son tus acciones, Dios. Cuán multiforme por un lado, cuán grandes. El Alter Rebbe va a explicar cada una de estas dos expresiones ampliamente. Cuando decimos cuán multiformes son tus acciones, Dios, esto se refiere a los mundos inferiores. Aquí abajo, todas las criaturas de este mundo que se dividen en tipos y formas y especies de especies, dividiéndose en forma de decenas de miles y cientos de miles de niveles, en piedras, o sea, objetos inanimados y plantas y animales, y hay especies y especies de especies, muchos tipos de especies de cuestiones inanimadas, muchos tipos de minerales, por ejemplo, muchos tipos de planta, etc. Y cada una de estas especies tiene un gusto por sí mismo, como por ejemplo manzanas y nueces y almendras. Cada fruto tiene su asunto, la naranja es la naranja y la manzana es la manzana, y tiene diferente gusto. Y este tipo de cosas, no solamente en el mundo inanimado, sino que también en el mundo vegetal, cada uno tiene un gusto que es diferente del otro. Y hay todo tipo de verduras, pastos, etc. Cada pasto tiene su gusto por sí mismo, cada vegetal. Y el gusto de ese vegetal surge
de algo espiritual. La raíz espiritual de ese vegetal es lo que le da ese gusto particular que tiene. Como dice el Talmud, que no hay ningún pedacito de pasto, ninguna hojita de pasto que no tenga un mazal, sea lo que fuera que es, un ángel, un gobierno espiritual, que le da vida a esa cosa, le dice crece. Y cada hojita de pasto tiene su mazal, su fuente espiritual. Y todo esto, todo este mundo material que nosotros vemos a nuestro alrededor, que es, de vuelta, más rabu, más ceja, cuán multiformes, por eso hablamos de multiformes, de diferente cantidad de especies prácticamente infinitas. Todo esto surge de los desechos de los mundos supremos. ¿Qué significa esto? Como está escrito, el Salmo dice 103, 104, que todos mis intestinos, todo mi interior, alabe, dice el rey David, al santo nombre de Dios. Perfecto. Pero al fin y al cabo, krovaim son los intestinos, literalmente, como el estómago y los intestinos. Y aquí, en realidad, una visión un poco más profunda, el rey David está hablando de los intestinos supremos. Existen malojim, ángeles, la Torá explica en otro lugar, que se llaman krovaim, se llaman intestinos. Hay ángeles que son intestinos. ¿Por qué? Porque esencialmente hay un grupo de ángeles, por lo menos, cuya misión es materializar la energía espiritual que Dios envía al mundo. Esto es uno de los trabajos que hacen, o por lo menos un grupo de ángeles. ¿Cómo lo materializan? Toman, es como un caño, un tubo, por eso el ángel no tiene ningún sentido, entre paréntesis, no tiene nada que ver con esto, pero rezarle a un ángel es idolatría. ¿Por qué? Porque el ángel no decide, no tiene Bejira Hofshes, no tiene libre albedrío para decidir si te da lo que Dios mandó o no te da lo que Dios mandó. De manera tal que vos le reces y digas, dámelo, y el ángel dice, bueno, está bien. Por cuanto me rezaste, me trajiste un vasito de vino y me trajiste un pancito, entonces te voy a dar lo que Dios dio para vos. Haz Sholem, Dios libre y guarde pensar así. El ángel es un caño. El caño no decide nada. El caño lleva y en todo caso, en este caso, procesa, pero no decide. Por eso no tiene ningún sentido rezar a los ángeles. Los ángeles no deciden nada. Se llaman los intestinos supremos, que refinan y envían todo el desecho de su refinamiento para generar este mundo material. Dios, por así decir, pone de un lado del caño, ángel, de un lado del caño, energía espiritual. El malaj la procesa y sale del otro lado del caño, como cuando uno va al baño, literalmente, sale del otro lado del caño, mundo material. Este mundo material que nosotros vivimos y conocemos. Y de hecho, en otros lugares de Hasidus también está traído el concepto de que los placeres materiales y mundanos son literalmente desechos de los ángeles. ¡Wow! Estoy disfrutando de este alfajor, de este chocolate con dulce de leche y se me cae baba. ¿Vos sabés lo que estás comiendo? Espiritualmente hablando, estás comiendo desechos de malojem, de ángeles. Es un pensamiento para tomarlo en cuenta, por lo menos de vez en cuando. Sea como fuere, como dicen nuestros sabios, esto por eso se llaman krovaim, que todos mis intestinos alaben a Dios. Existe un nivel de ángeles que son intestinos. Y como está escrito que Dios extendió su mano izquierda y creó este mundo. La izquierda representa retención, retener, donde en este mundo no está revelada la presencia de Dios. Está oculta. Y con la derecha creó los cielos, en donde en los cielos está más revelada la presencia de Dios. La tierra, el mundo material recibe de la izquierda divina, por así decir, y sobre esto está escrito, más rabu más ceja. Cuán multiformes son tus criaturas, tu creación, Dios, impresionante cantidad de cosas, y debes saber que todas esas cosas son psoiles, los desechos de los ángeles. Por el otro lado está escrito, más godlu más ceja, cuán grandes son tus acciones, Dios. ¿A qué se refiere esto? A los mundos supremos, a los ángeles, a las almas, que todos ellos tienen placer de Dios. Y el placer de uno no es igual al placer de otro. Como dicen nuestros sabios, que en el futuro Dios va a legar a cada tzadik, a cada justo, Shayo y Lamois, 310 mundos. Sea lo que fuera que quiere decir. Como está escrito, Le Ángel Oyabay Yeish, que Dios dice a través del profeta, yo voy a legar, voy a dejar para mis amados, los tzadikim, los justos, Yeish, algo. ¿Y no te sabes en qué? ¿Algo? ¿De qué se refiere a algo? No, soy Shai. Da vuelta la palabra. Yesh es Yud Shin. Shai es Shin Yud. Shai hablamos 310 mundos. Shai también quiere decir regalo.
Dios va a dar algo para los malojim, qué lindo. Para los tzadikim, perdón. Para los justos, qué lindo. Pregúntale al Rebbe, no entiendo. ¿Para qué necesita cada tzadik tantos mundos? Sea lo que fuera que son los mundos, ¿qué haces con 310 mundos? No sé. ¿Acaso los tzadikim, los justos, necesitan propiedades? ¡Wow! Tengo 310 mundos. En este mundo tengo un Trump Tower. Y en este mundo tengo no sé qué otra cosa. Y en este Empire State. ¿Para qué querés tantos mundos? ¿Qué haces con tanta tierra, entre comillas? Entonces no se entiende. ¿Cuál es la alabanza que Dios va a legar para los tzadikim 310 mundos? Así, esto se va a entender en detalle mucho más adelante. El Alter Rebbe va a volver a este asunto. Pero el asunto es así. La recompensa de una mitzvah, dicen nuestros sabios, es la mitzvah. ¿Qué es la mitzvah? Hay muchas explicaciones de esto. Vamos a quedarnos con la que el Alter Rebbe da acá nada más. Hay otras. Schar mitzvah mitzvah. Que la recompensa de una mitzvah es la mitzvah misma. ¿Qué significa esto? Hay una proyección del placer supremo en esa mitzvah. Porque Dios tiene placer. Dios tiene placer, un aroma agradable, un fuego para Dios. Dios tiene placer con cada mitzvah, con cada acción que nosotros hacemos, que va según su voluntad, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, etc. Dios tiene placer. Ese placer divino está, por así decir, dentro, como el vino dentro de la uva, dentro, el jugo dentro de la uva, dentro de esa mitzvah. De manera tal que tengamos placer en el rayo de la presencia de Dios, metido, por así decir, dentro de esa mitzvah, y cada mitzvah tiene un placer propio. La mitzvah de Tfilin tiene un tipo de placer, genera un tipo de placer divino, la mitzvah de Mezuzah otro tipo de placer divino, el Toires otro tipo de placer divino, y así sucesivamente. Cada mitzvah tiene su cuestión, su placer divino. Por eso tiene que haber un montón de mitzvot diferentes, y más aún, 310 mundos. ¿Por qué? Porque cada tzadik también es diferente del otro. En su servicio a Dios, en su despertarse, en su desarrollo de amor a Dios y temor a Dios, porque este es excitado de una cosa, el otro es excitado de otra cosa, cada uno sirve a Dios a su manera, y por lo tanto tenés 310 mundos, no es que cada uno va a tener esto, vamos a ver otra explicación más adelante, paciencia, pero el punto es que tiene que haber mucha abundancia, más godlu, más cuán grandes son tus acciones, Dios, que hay tanto placer divino invertido en cada mitzvah, en cada tzadik, en cada precepto, en cada acción que la persona hace. Y por lo tanto, en el futuro por venir, Dios va a legar a cada tzadik y tzadik 310 mundos, porque hay muchas mitzvahs, muchos placeres, muchos asuntos, o porque son muchos tzadikim y muchas mitzvahs, o porque cada uno hace muchas cosas. Entonces tiene muchos mundos, muy lindo. Porque cada uno de ellos tiene una casa propia, digamos, una especie de habitación propia en el Gan Eden, en el paraíso. Y se beneficia de un rayo de la presencia de Dios, lo que capta en forma particular ese tzadik particular, y tiene placer y se deleita en Dios, un deleite particular, especial, diferente del deleite y placer que tiene otro tzadik, porque cada uno sirve a Dios según su medida. Entonces cada uno tiene su asunto, su casita, su forma de ser, su forma de servir a Dios y su placer en Dios de acuerdo a esto. Perfecto. Y el rayo de la presencia de Dios incluye, o sea, Zivashchina, el rayo de Dios, incluye decenas de miles y centenas de miles de niveles y tipos de placer diferentes, como dijimos anteriormente respecto de los gustos de los frutos. Acá pasa lo mismo, diferentes tipos de placer para las almas, en forma infinita literalmente, porque se proyecta todo este placer de la luz infinita de Dios. Si la luz es infinita, entonces el placer generado también es infinito. Ahora bien, los diferentes niveles de vitalidad de la luz infinita de Dios para cada uno de los mundos son Ribuy. Hay muchísimos diferentes niveles, muchísimos diferentes tipos y especies de placer diferentes, cada uno según su nivel. Y esto es la razón por la cual el nombre de Dios, que genera y da lugar a todo esto que explicamos acá, en el mundo material, Rabu Maseja, Ribuy, muchísimos, Harbey, muchísimos tipos de cosas diferentes. Y en el mundo espiritual, muchísimos tipos de cosas diferentes en grandeza, en calidad. En este mundo es cantidad de cosas diferentes, en el mundo superior es calidad de cosas diferentes, el placer de Dios en esta mitzvah, en la otra mitzvah, etc. Todo esto se llama Elohim. Es el nombre de Dios, Elohim, y por eso está en plural ese nombre, porque genera pluralidad, literalmente, en este mundo y en el mundo por venir. Por la cantidad enorme de niveles que hay y como la vitalidad de Dios se proyecta desde arriba hacia aquí abajo,
Y esta es la proyección de la grandeza divina, justamente. Esto es lo que llamamos a Dios grande, por esta cantidad de niveles enormes. Y por supuesto, cuanto más uno capte esto, más capta la grandeza de Dios. De manera tal que Dios se revela, para que lo reconozcan y lo conozcan, su grandeza, su belleza. Y por eso hay placer en contemplar el deleite divino. El deleite de Dios en nosotros, nuestro deleite en Él. Bien, y por eso nuestros sabios dicen cuándo es que Dios es grande, cuándo lo podemos llamar grande, Ir Elokeinu, Ir, la ciudad de nuestro Señor, así dice el versículo. La ciudad se llama algo, una construcción, digamos, que está compuesta de muchas casas, y las casas están compuestas de muchas piedras. El concepto de las piedras, esto está en Sefer Yetzira, no voy a entrar en todo el detalle porque no es el asunto del Maimer, del discurso. El concepto de piedras son letras. Cada letra funciona en un lugar determinado en una palabra para generar justamente palabras que combinadas generan frases, que combinadas generan párrafos, que combinadas generan textos y así sucesivamente. Entonces cada letra es el ejemplo de una piedra, combinadas generan paredes, combinadas generan casas, combinadas generan una ciudad. Es decir, las letras y las proyecciones, porque el concepto de una letra es una proyección divina, así como las letras nos permiten proyectar ideas que están en la cabeza hacia afuera, e incluso pensarla uno mismo dentro de la cabeza, de la misma manera, proyección de ideas y de conceptos y de niveles de la vitalidad divina, para generar muchísimas casas y niveles, como el intelecto, literalmente, que se divide y subdivide en letras de pensamiento, por ejemplo. De la misma manera, la proyección de la grandeza divina se divide en muchísimos niveles y niveles de niveles y cantidad enorme de placeres divinos en cada mundo de acuerdo a su nivel. Y entonces se llama Elohim. Dios es, entre comillas, plural. No malinterpretar, no que Él adquiere esta pluralidad. Él es único, ya dijimos, una unicidad diferente, que no hay otra cosa unicidad así en el mundo, etc. Como dice Rambam claramente al comienzo de las leyes de fundamento de Torah, de Mishneh Torah. Ok, perfecto. Pero se expresa Dios en forma de Elohim. Pluralidad, multiplicidad, por la cantidad de niveles de la proyección de la vitalidad divina y la revelación de su presencia en cada mundo espiritual y en cada criatura aquí abajo. Este es el nombre Elohim. Perfecto. Multiplicidad. Por el otro lado, el nombre Havaye, de vuelta, el tetragramatón de 4 letras, una yud, una he, una vav y una hey. Este nombre se llama Echod. Como decimos, Havaye Echod. Dios es uno, que es el concepto de la fuente de todas las creaciones y criaturas, y es la raíz de todas las cosas antes de proyectarse en forma revelada en multiplicidad. Esto es el nombre Havaye, la raíz y la fuente única antes de proyectarse en multiplicidad. Punto. Hasta aquí el primer capítulo del Maimer. ¿Qué dijimos entonces? Las preguntas de Moishe. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Shem Elohim, Shem Havaye. El nombre Elohim y el nombre Havaye. Elohim tiene que ver con multiplicidad, el nombre Havaye tiene que ver con unicidad, antes de subdividirse en esa multiplicidad. Como si, no es mamesh, no es literalmente así, pero es como si dijésemos la luz propiamente dicha, y luego cuando esa luz pasa por un prisma, se subdivide en colores. Entonces colores, el prisma, los colores, el ejemplo hay que desarrollarlo, pero no es el momento. Ese es el nombre Elohim. La luz, antes de pasar por el prisma, es una unicidad absoluta e indivisible. Ese es el Shem Havaye. Ese es el nombre Havaye. Es un ejemplo nada más y no es perfecto el ejemplo, pero para ahora alcanza. Ahora bien, segundo capítulo. Explica el Alter Rebbe. De este nombre Elohim se proyecta el concepto del temor a Dios. Cuando uno medita en toda esta gran multiplicidad, en esta gran creación, etc., genera en el interior temor a Dios. Puede ser en forma de vergüenza, ¿quién soy yo? Puede ser en forma de no querer pecarle, digamos, a este gran Dios y este gran Señor, no querer fallarle a Él. Como está escrito, Elohim asá, Dios, Elohim, el Señor, hizo que temamos de Él. Y está escrito, Elohim yoré, tenés que temer a Dios, pero siempre el nombre Elohim, el Señor, Elohim. Y está escrito que hay que temer a Elohim. ¿Por qué? Porque el nivel de Havaye es imposible captarlo. Y aquello que no puedes entender, tampoco puedes decir que lo temes, porque no lo entendés realmente. No está en tu mundo, no está dentro de tu sistema.
Si yo te digo que vas a tener 1.000.000 de no sé qué cosa, vas a decir, wow, es un montón. Pero si vos decís, voy a tener infinito, pero no sé ni qué quiere decir eso. Entiendo que es mucho y es más que 1.000.000 también, pero no es algo palpable. Por el otro lado, el nivel de Elohim es la proyección de la grandeza de Dios, dijimos anteriormente ampliamente, y esto cuando la persona capta la grandeza de Dios a través del nombre Elohim, la persona pasa a temer a Dios, un temor de vergüenza, etc. De la misma manera, el amor a Dios se proyecta a través del nombre Elohim también, como está escrito, Halelu Bigburoisav, alábenlo a Dios en su poder. El poder representa el nombre Elohim, Gvura, fuerza, severidad, poder. Halelu, Keroiv Gudloy, alábenlo a él en su gran bondad, grandeza, la grandeza bondad también. Y está escrito, Ve'avtes Hashem Elekejo, amarás a Dios tu Señor, que dice que Elohim también tiene que ver con el amor a Dios. ¿Por qué? Porque lo mismo que dijimos antes. Así como Havai, el nombre de 4 letras de Dios, es imposible captarlo y por lo tanto es imposible temerle, porque no lo entendemos. De la misma manera, el nombre Havaye, si se revelase en nuestras vidas, lo que significaría, lo que generaría en nuestras vidas es la anulación absoluta, porque no hay pensamiento que lo pueda captar. Entonces tampoco puedes amar a Havaye, a este nombre inefable que no sabemos cómo se dice, que lo llamamos Havaye, que es incaptable, las 4 letras de Dios, infinito, todo muy lindo. Pero no es algo palpable, no es algo que yo puedo captar y tener, agarrar y decir, esto lo capto, lo tengo. Paréntesis, el Alter Rebbe no se detiene en esto antes de avanzar, simplemente Kitsur, en resumen, para tenerlo en mente, el Alter Rebbe está diciendo que del nombre Elohim, o sea, de la meditación, en todo lo que dijimos anteriormente en el primer capítulo y más, etcétera, uno obtiene 2 cosas, temor a Dios y amor a Dios. ¿Pero cómo es la misma cosa, temor y amor? Y al final, ¿cómo es? ¿Es la misma meditación? La respuesta es sí. Es la misma meditación. Pero la diferencia entre Ahava, amor a Dios, e Ira, temor a Dios, es que Ahava, amor, es un sentimiento de Kiruv, cercanía. Estoy cerca de Dios. Y el concepto de Ira, temor, es Rihuk, lejanía. Entonces el pensamiento es exactamente el mismo. Las ideas que uno contempla son las mismas. Solo que están orientadas en forma diferente. Si está orientada a que yo me acerque a Dios, expresa amor a Dios. Si está orientado a que yo me alejo, me tiro para atrás y digo, esto es demasiado sobrecogedor, demasiado fuerte para mí, esto genera temor a Dios. Bien, sea como fuere, ambos casos, tanto amor a Dios y temor a Dios, provienen de Shem Elohim, del nombre Elohim, de meditar en todo lo que dijimos anteriormente. Entonces, ¿cómo llegas a amar a Havaye, al nombre de Dios? Más profundo, infinito, etcétera, tiene que ser específicamente a través del nombre Elohim. A través de uno llegas al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona medite en la grandeza del Ein Sof, del infinito mismo y su proyección en todas las criaturas. Y a partir de esto, que es todo lo que dijimos anteriormente en el capítulo 1, todo el Shem Elohim, el nombre Elohim, más Rabu Maseja, cuán multiformes son tus criaturas en este mundo, más Godlu Maseja, cuán grandes son tus criaturas en el mundo, en los mundos espirituales y los ángeles, etcétera, etcétera, y el placer divino en cada mitzvah, todo esto que estudiamos, a través de esto podés llegar a algo superior. De esto vas a retornar, digamos, y amar a Dios mismo, que no hay pensamiento que lo pueda captar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pasás de Elohim a Havaye? Antes entendiste la grandeza de Elohim, de este nombre divino, y cómo de repente ahora amás a Havaye también, a través de la unificación, de Havaye en Elohim. Estos 2 nombres, Havaye y Elohim Data y Havaye y Elohim son una sola cosa. Este no es el tema principal de este Maimar, pero es un posuk, es un versículo. Y vas a saber hoy, y vas a poner sobre tu corazón que Havaye o Elohim, estos 2 nombres son la misma cosa. El Alter Rebbe explica ampliamente esto en Shar Hijo Be'emuna, en la segunda parte del Tanya, ahora no es el momento. El punto es que hay una unión de estos 2 nombres. Y por cuanto están unidos, a través de uno llegas al otro. Y esta es la razón por la cual Dios, lo primero que le dijo a Moishe, cuando le respondió su pregunta del final de Parshat Shmois, fue, el versículo dice así, Vaidaber Elohim el Moishe, habló Elohim, el Señor, a Moishe, Vayemer Elav, le dijo a él, Ani Havaye. Vaidaber Elohim, habló Elohim, ¿qué le dijo? Yo soy el Eterno.
Habló el Señor diciendo yo soy el Eterno. Que a través del Shem Elohim, del nombre Elohim, hay una revelación del nombre Havai. Y a través de esto, todavía no terminamos, falta bastante, pero el Alter Rebbe está empezando a responder. A través de esto, continúa el versículo. Me mostré a Abraham, Isaac, Jacob, etc. Es decir, que a través de meditar en el nombre Elohim y de poder a través de ese nombre Elohim llegar al nombre Havai, entonces hay emociones, midois, emociones Ahava, Veira, amor y temor que nacen de esta combinación de Havai y Elohim, y la persona meditando en el mundo a su alrededor puede llegar al infinito mismo de Dios, el nombre de Havai. Y sobre esto está escrito lo que dijo el Alter Rebbe al comienzo del primer capítulo. Al comienzo de la Toira dice, en el día en que hizo Havai y Elohim, estos dos nombres, la tierra y los cielos. Es decir, que hay una unificación de este nombre Havai en el nombre Elohim, de manera tal que se revela el nombre Havai aquí abajo. La infinitud divina se revela a través del nombre Elohim. Esto es lo que está diciendo. Esto se puede entender de muchas maneras diferentes. Una muy simple, y es un ejemplo nada más, es el nombre Havai representa infinitud. Haya, hoy, bebe, y fue, es y será. No hay tiempo, trasciende el espacio, etc. El nombre Elohim es Hateva, la naturaleza. La palabra Elohim, las letras de la palabra Elohim suman, cada letra en hebreo tiene un número, suman lo mismo que la palabra Hateva, la naturaleza, 86. Quiere decir que están relacionados. Elohim oculta la presencia de Dios para revelar, dar lugar, espacio a que existe un mundo natural, como nosotros la llamamos literalmente naturaleza. Ahora bien, ¿qué quiere decir que se revela Havai en el Elohim, o a través del Elohim? Que podemos encontrar en el mundo material expresiones del infinito. Como por ejemplo en la capacidad de nacimiento, que es una capacidad infinita, generación tras generación, de que nazcan generaciones, valga la redundancia, en el crecimiento de la tierra, que las plantas crecen en la tierra constantemente sigue produciendo y formando, etc. Hay diferentes, en el pensamiento humano, que fluye el pensamiento constantemente, hay diferentes lugares, por así decirlo, donde podemos captar mínimamente el infinito divino, incluso en la naturaleza material, en nuestro mundo material. Ahora bien, todo bien, ya entendimos que hay una revelación del nombre Havai a través del nombre Elohim, y esto es lo que significa meditar en el nombre Elohim, en la presencia de Dios, etc. Y se revela Havai. ¿Qué quiere decir? Se revela en el corazón amor y temor a Dios. Sin embargo, es sabido que el amor de abajo hacia arriba existe para poder llegar a tener un amor a Dios que viene de arriba hacia abajo, que ese es el principal. ¿Qué significa lo que está diciendo? La Alter Rebbe está introduciendo todo un concepto que va a explicar a lo largo del resto de este capítulo, y el punto es el siguiente: lo que cada uno de nosotros meditemos en la presencia de Dios puede ser muy profundo, puede ser muy grande, puede ser muy interesante, pero está siempre limitado a nuestra capacidad de meditación. Kol had vehad lefum shir delay, como dice el Zohar. Cada uno de nosotros según nuestra medida, nuestra capacidad. Y de acuerdo a esa medida y esa capacidad, así va a ser también la medida de capacidad divina, por así decir. ¿Cuánto vamos a entender de Dios? Y ese es el amor de abajo hacia arriba, lo que nosotros generamos en nuestro mundo. Así, de acuerdo a cuánto pensamos, así se va a revelar en nuestro interior la presencia de Dios. Pero este trabajo de pensar y meditar, etc., no es más que una preparación para el verdadero amor a Dios, que es el que Dios de arriba para abajo introduce en tu corazón. ¿Qué es esta cosa que Dios introduce en tu corazón? Es sabido que los patriarcas son, así dicen nuestros sabios, eran una carroza celestial. Abraham era una carroza celestial para el amor divino. Yitzhak era una carroza celestial para la severidad divina. Y Jacob era una carroza celestial para la belleza, Tiferes. Gesed, Gvur y Tiferes, que ahora no voy a explicar qué son, porque no es el asunto del Maimon. El punto es que Abraham era una carroza celestial para el amor supremo, como está escrito que Abraham viajaba hacia el sur, de abajo hacia arriba, hacia el sur de la tierra de Israel. Y el concepto del sur en la mística judía está relacionado directamente con la diestra, con la derecha, con el amor a Dios. Sin entrar en los detalles porque realmente no hacen al Maimon, no hacen al discurso. El punto es que Abraham amaba a Dios, él se acercaba a Dios, él desarrollaba en su interior amor a Dios, y él mismo se transformó en una especie de expresión de la bondad divina en la tierra. Y esto es lo que quiere decir que era una carroza para el amor divino. Él expresaba el amor de Dios por todas las criaturas aquí abajo en la tierra.
es sabido que a través de un despertar de abajo hay un despertar de arriba. Es decir, a través de que Abraham vino, él trabajó consigo mismo. Hablamos de Abraham, pero en la práctica se aplica a los tres. No llamamos patriarcas sino tres, nada más. Abraham, Isaac y Jacob son tres cualidades divinas. De vuelta, amor, temor y la combinación de ambos. Tiferes, misericordia se lo suele llamar. La cuestión es que cada uno de ellos expresaba esta cualidad divina en el mundo. Y era una carroza para esta cualidad divina en el mundo. La llevaba a cabo, la llevaba adelante. Pero dijimos que hay una expresión del nombre de Avaye aquí abajo. Hay un amor a Dios que nosotros generamos de abajo para arriba. Y ese amor a Dios genera y proyecta un amor de Dios de arriba hacia abajo. Ok. El amor a Dios que nosotros generamos es el nombre de Elohim. Limitado. A través de ese nombre de Elohim llegamos al nombre Avaye. ¡Qué bueno! Se revela el nombre Avaye en nuestra vida. Sí, pero el nombre Avaye es ilimitado. Es infinito. Entonces, ¿cómo puede haber una unión de un mundo, digamos, infinito, el amor a Dios, el que Él tiene por la creación, que es infinito? ¿Cómo se puede revelar aquí abajo en una criatura finita? Yo hice todo lo que yo podía hacer. Yo hice mi trabajo, medité, por así decir, el nombre del Elohim y todo lo que estudiamos antes. Buenísimo. Eso es la puerta abierta para la infinitud divina en mi vida. ¿Cómo puede ser eso? Es una contradicción en términos. La infinitud no se puede revelar en la finitud. El Alter Rebbe plantea este asunto. ¿Quién es el que genera y une el amor supremo que se despierta desde arriba hacia abajo, que es infinito para que resida y se revele en el despertar de aquí abajo, en el alma de la persona, que es un alma limitada, finita, es una criatura creada, algo de la nada? Sobre esto está escrito el nombre Kel Shakai. Acá vamos al tercer nombre de Dios. Ya explicamos ampliamente el nombre Elohim. Explicamos brevemente el nombre Avaye, la infinitud de él, la unicidad de él, etc. Y ahora viene el nombre Kel Shakai. El tercer nombre de Dios, Shin Dalet Yud. Kel es Aleph y Lamed. Es un nombre de Dios. Son dos palabras, pero es un nombre de Dios. Shin Dalet Yud. Son dos nombres. El primero de dos letras, el segundo de tres letras. Esta es la interfaz que une maravillosamente el infinito del nombre Avaye con el finito, el mundo limitado de Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas, etc. Es decir, ¿qué significa el nombre Kel Shakai? ¿Cuál es el concepto de este nombre? El concepto de este nombre es She Omar Loilamoy Dai. She Shin Dalet Yud. She Dai. Es decir, que dijo a su mundo, basta. Hasta aquí. Hasta acá. Le puso un límite al mundo, por así decirlo. ¿Qué significa su mundo? Como está escrito, que el mundo fue construido con bondad. Oilam Gesed te pone. El mundo fue construido con bondad. ¿Qué significa construido? Como una casa. Literalmente, una construcción. Como está escrito, con sabiduría se construye una casa. Como está escrito en otro lugar, también la sabiduría de la mujer es la que construye la casa. Hay una relación entre sabiduría y casa. Hay una construcción acá de una casa. Como una persona que construye una casa para sentarse en su interior, de la misma manera la bondad divina hay que construirla como una casa, para que la neshome, para que el alma pueda sentar en esa casa. Porque la bondad divina y el amor supremo son infinitos. Y no puede haber una neshome, un alma finita, limitada, que pueda captar y residir en algo infinito. Si no es a través de tzimtzumim, que acá no es el momento para explicar todo esto, es un asunto enorme y gigante en Kabbalah Hasidus. Tzimtzumim significa contracciones. Hay que reducir este amor divino y supremo para que sea en forma de oilom, mundo. ¿Qué es el mundo? Helem. Hay un ocultamiento del infinito, de la cualidad infinita de Dios. Hay un ocultamiento de la luz infinita de Dios. Y este ocultamiento es como una casa. ¿Cuál es el contexto del concepto de casa? ¿Por qué el Alter Rebbe enfatiza tanto casa acá? La casa es algo que trasciende a la persona. Makif se llama. Trascendental. Donde no entra en el interior de la persona. No es como la comida que entra en el interior del cuerpo y se vuelve carne de nuestra propia carne. La casa trasciende, rodea a la persona. Que representa, la comida es algo que uno puede estudiar, entender con la cabeza y lo retiene. La casa representa algo que trasciende a la persona y es imposible de entender. Está ahí, por el otro lado, está ahí. No es que es directamente, no hay nada que pueda siquiera captar. No, está ahí, efectivamente, es una casa y la veo.
me rodea, pero no entra dentro de mi cabeza. Es un concepto que trasciende totalmente la capacidad de la persona de captarlo. Esta casa se construye a través de letras. Como dijimos anteriormente, las casas, las letras son como las piedras. Entonces las letras construyen palabras, las palabras construyen frases y así sucesivamente. De la misma manera las piedras construyen paredes, casas, ciudades, etc. Esa es la idea de la construcción de esta casa. A través de la meditación y comprender la presencia de Dios, la grandeza de Dios, etc., construimos una casa en donde se revela el amor divino hacia nosotros. Pero de vuelta, esa casa es justamente, valga la redundancia, como una casa, nos trasciende, está por arriba. No es que se revela literalmente el amor infinito de Dios en nosotros, porque esto no puede ser. Pero hay una contracción, hay un ocultamiento de la cualidad infinita de Dios. ¡Ey! ¿Quién hace eso? El nombre Kel Shakai. Dai, dijo, basta, hasta aquí. Esto es lo que se va a revelar del amor infinito de Dios hacia nosotros. Este nombre, por así decir, es el que traduce, es el intermediario entre el infinito divino, del nombre Avaye, y el finito de la Neshama, del alma, de cada uno de nosotros. De manera tal que llegamos a un compromiso. No entra captado en el interior de la cabeza, sino que queda como trascendental en una casa, pero tampoco es infinito que uno no puede ni verlo. No, es un compromiso, un intermedio. Y en el futuro, ahora volvemos a algo que el Alter Rebbe dijo antes, Leángelo Yaba Yesh, que Dios va a legar para los tzadikim Shayo y Lamos, 310 mundos. Y el Alter Rebbe preguntó, ¿y qué querés? ¿Para qué querés tanto? ¿Qué necesitas? ¿Propiedades? ¿Mundos? ¿De qué estás hablando? Ahora vamos a entender un poco más profundo. En el futuro, por venir, Dios va a legar para cada tzadik 310 mundos. Ahora la palabra mundos tiene otro sentido. Mundo no era casas y Trump Tower y el Empire State Building. No es esto. Estamos hablando de niveles de casas. Es decir, niveles de captación de la presencia de Dios trascendental, del amor a Dios por nosotros trascendental. Hay mundos. Hay mundos que podés captar, que podés de alguna manera relacionarte a eso, a pesar de que no entren dentro de tu cabeza. Como está escrito, Leángelo Yahweh Yesh. De vuelta, el versículo dice, para legar a mis queridos, Yesh, algo. Es decir, que a través de muchas contracciones y descensos de cadena de mundos, uno tras el otro, se proyecta y se revela la bondad suprema y divina, el amor de Dios por nosotros, en forma de Yesh, en forma de algo que vos podés, las almas pueden captar y tener placer de alguna manera. Y esto es lo que significa el nombre Kel Shakai, Shin Dalet Yud, y por eso dice el She Omar, Leolomoy Dai, le dijo She, es la Shin del nombre de Shin Dalet Yud, She, dijo, Omar, Leolomoy, dijo su mundo, Dai, Dalet Yud. Basta, hasta aquí. Es decir, este nombre expresa el concepto de Tzimtzum, contracción divina. Y sobre esto dijo Dios a Moishe Rabbeinu, me mostré a los patriarcas, etcétera, con el nombre Shin Dalet Yud. Yo me mostré, no terminamos, faltan dos capítulos más, uno muy cortito y uno un poco más largo. Dios se mostró a Abraham, Isaac y Jacob y le dijo Dios a Moishe. Todavía no entendemos la respuesta, pero ahora tenemos un poco más de insight, de profundidad en las palabras de la Toira. Yo me mostré a Abraham, Isaac y Jacob, dice Dios, con este nombre Kel Shakai, y mi nombre Avaye no les mostré. Quiere decir que hay algo que ahora entendemos un poco mejor. Dios se relacionó con Abraham, Isaac y Jacob en forma limitada. Ellos lograron amar a Dios, el nombre Elohim y todo lo que explicamos anteriormente, de lo multiforme de la creación, de la grandeza de la creación, pero hay un tzimtzum, hay una contracción. Dios se mostró a ellos con el nombre Shin Dalet Yud, que le dijo a su mundo basta, hasta aquí, en forma de casa, trascendental. No se reveló en el interior de cada uno de los patriarcas el amor divino, infinito, etcétera. No, señor. Hay una contracción en forma de casa, era trascendental. Algo captaban, pero no estaba en el interior de ellos. De cualquier manera, esa revelación divina suprema de arriba hacia abajo, de vuelta, los patriarcas se trabajaron a sí mismos, llegaron de abajo hacia arriba a Dios, nombre Elohim, ahora se reveló a Valle, qué bueno, pero no la esencia misma del nombre Valle. Eso no. Shin Dalet Yud, ese es el nombre que yo mostré. Shmi, como dice el versículo, Shmi Avaye Loinei Daiti Lahem. Mi nombre, Avaye, no los hice ser conocido para ellos. Ellos no lo conocieron esto.
solamente a través de Shin Dalet Yud. Y sobre esto está escrito: y amarás a Dios tu Señor. Traducimos en general: Ve'ahavtas Hashem Elokejo, amarás a Dios tu Señor. Traducimos en general que uno tiene que amar a Dios. Dios nos está diciendo: che, quiéranme. Pero es conocida la pregunta del Rambam, que acá el Alter Rebbe da otra respuesta. Que vale. El Rambam pregunta justamente esto mismo que está planteando el Alter Rebbe acá. El Rambam pregunta: ¿no puede haber un mandato de amar a Dios? No tiene sentido. Yo no te puedo poner una pistola en la cabeza y decirte amame o te mato. Discúlpame, o te quiero o no te quiero. Te puedo exigir que hagas algo o que no hagas algo. Y si no, habrá un castigo, una recompensa, etcétera. Pero no te puedo exigir un sentimiento. El Rambam contesta que la orden divina es sobre la meditación. Claramente dice el Rambam esto. La meditación, tenés que meditar en Dios. Y esto te va a llevar a amar a Dios. El Alter Rebbe da otra explicación muchísimo más profunda. El versículo dice: Ve'ahavtas Hashem Elokejo. Amarás a Dios tu Señor. Esa es la traducción normal. Y acá el Alter Rebbe dice: no está escrito que tenés que amar a Dios. Es decir, Ehoiv es Hashem Elokejo. Es una orden en hebreo. Amá a Dios. Te estoy obligando a amarme. Ok, el Rambam va a decir que te estoy obligando a pensar en mí. Ok, pero yo te estoy obligando a amarme. No está escrito. Dice Ve'ohavta. La misma palabra se puede entender que harás que Dios te ame. Ve'ohavta es: vas a hacer que otro quiera. ¿Quién es el otro? Es Hashem Elokejo. Vas a hacer que Dios, tu Señor, te ame a vos. El mandato es: hey, Revid, Yehudí, despertate, hace algo para que Dios te ame. En otras palabras, uno puede desarrollar, como todo lo que ya estudiamos, desarrollar amor a Dios en su corazón, el nombre de Elohim, la grandeza de Dios, bla, 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 todo lo que ya estudiamos, buenísimo. Y ahí se va a revelar el amor divino por uno. Esto es Ve'ohavta. Cuando vos hagas tu parte, en tu interior se va a revelar el amor de Dios por vos. Vos vas a hacer que se revele ese amor de Dios por vos en tu vida. Esto es Ve'ohavta. Harás que Él, Hashem Elokejo, te ame. Dios tu Señor te ame. Y así también está escrito: Leavas Hashem. Vamos a las palabras de vuelta. Está escrito que tenés que amar a Dios y no está escrito que has de amar a Dios. Vos vas a tener que amar a Dios. Porque lo principal es proyectar el amor supremo, divino de Dios por nosotros. Mientras estás rezando, en la lectura del Shema, etc. Y por eso está escrito: yo los amo a ustedes, dice Dios. Y ese amor tiene que ser con todo tu corazón, en tu interior, con todas tus inclinaciones, de manera tal que incluso el Yetzer Hara, la inclinación al mal, tanto la inclinación al bien como la inclinación al mal, amen a Dios, proyectando en tu vida, sobre vos, el amor divino por vos. No tu amor por Él, de abajo hacia arriba, que Él te ama a vos, de arriba hacia abajo. Y entonces automáticamente tu corazón se va a derretir como se derrite la cera frente al fuego. Te vas a entregar totalmente a Dios cuando se revele Dios en tu vida, su amor por vos. Se te va a derretir todo tipo de inclinación negativa y entonces automáticamente vas a subyugar a tu inclinación al mal. Y esto se proyecta en la lectura del Shema, en el rezo. No voy a explicar ahora toda la técnica del rezo y la estructura en ese momento. El punto es que hay una cantidad de versículos de alabanza anteriores a la lectura del Shema, anteriores a cumplir la mitzvah de decir el Shema 2 veces por día, etcétera, una vez a la mañana, una vez a la noche. El punto es que a través de todos estos versos de alabanza que son salmos, del 145 en adelante, etcétera, hasta la lectura del Shema, ese es tu desarrollo de amor a Dios. A través de leer todos esos salmos, pensar en lo que dicen esos salmos, amás a Dios. Dios le da de comer a todas las criaturas, Dios es bueno con todas las criaturas, es misericordioso y su reinado llena todos los mundos, etcétera, etcétera. Pensá en todos estos salmos del 145 en adelante y otros textos que también están en el Sidur, en el libro de rezos. Esto te va a hacer desarrollar de abajo hacia arriba, en tu interior, amor por Dios. Pero en la lectura del Shema propiamente dicho, cuando decís Ve'ohavtas Hashem Elokejo, vas a hacer que Dios, tu Señor, te ame. Ahí se revela y se proyecta el amor supremo de Dios por nosotros. Esto es capítulo 2. ¿Qué vimos en el capítulo 2? Vimos que en el nombre de Elohim se proyecta temor a Dios, amor a Dios, cosa que no podemos captar con el nombre Avaye, es imposible, pero se revela a través de que vos hagas tu trabajo con el nombre de Elohim, la creación, la meditación, etc. Se revela en tu interior el nombre Avaye. Ahora bien, los patriarcas tuvieron esto, pero en forma de bais, de casa, en forma de
trascendental, no lo pudieron captar. Y nosotros también podemos acceder a esto hoy en día. ¿Cómo? Tenés que pensar en los versos de alabanza, llegas al Shema, se revela el amor por Dios en tu interior, veo hafta, harás que Dios, veo hafta esa yo me lo quejarás que Dios tu Señor te ame a vos. Es el capítulo número 2, vamos al capítulo 3, pero todo esto es la revelación en las emociones, amor a Dios y temor a Dios, la unión de Havaye con Elohim, cuando ya se proyectó Elohim. Es decir, ya hay una proyección divina en el mundo y hay una limitante. Como ya dijimos, Elohim es la naturaleza, Elohim es un ocultamiento de Dios, hay un cierto limitante. Y como dijimos anteriormente, que el Shakai contrae y oculta el infinito mismo, de manera tal que se revela en forma de Makif, en forma trascendental. Pero, de vuelta, en el versículo, Dios le dijo a Moisés, Shmi Havai, mi nombre, mi verdadero nombre. Esto los patriarcas no lo tuvieron. Es decir, Havai solamente, no Havai Elohim. De vuelta, el versículo que Dios le respondió a Moisés es, Vaidaber Elohim el Moisés, Elohim habló con Moisés, y le dijo, Ani Havai, yo soy Havai. Y después le explicó, pero ¿sabes qué? No es así nomás. Porque en realidad, me mostré a Abraham, Isaac y Jacob, Bekel Shakai. Havaye, a través de este nombre Kel Shakai, se expresó en Elohim para los patriarcas. Ushmi Havaye, pero mi nombre verdadero, solito, sin Kel Shakai, sin Elohim, sin ninguna de estas cosas. Esto los patriarcas no lo tuvieron. Ya estamos entrando un poco más en la respuesta de Dios a Moisés Rabbeinu, que en el próximo capítulo es Gewalt, interesantísimo como el Rebbe lo explica. Es decir, que Havaye solo no se reveló en proyección en las emociones, porque este nombre Havaye, en las emociones de amor y temor a Dios, porque este nombre Havaye es la raíz de todas las criaturas y es la fuente de toda la vida. Esto no le mostré a ellos, no se reveló en el alma por un despertar de abajo. No hay nada que vos puedas hacer para llegar a esto. ¿A qué podés acceder? Al nombre Havaye, investido en el nombre Elohim, a través del nombre Kel Shakai, y esto queda en forma trascendental. Vais, una casa. A esto vos podés acceder, buenísimo. Pero mi nombre esencial, infinito, no hay nada que puedas hacer en el mundo para acceder a esto. Olvídate. Excepto, dice el Alter Rebbe, Asher Kideshar b'mitzvoisav. Este es parte del texto de las brajot, de las bendiciones que decimos por cada mitzvah. Asher Kideshar b'mitzvoisav, que Dios nos santificó con sus preceptos. ¿Qué significa sus preceptos? Justamente los preceptos de Él. Dios se pone tefilin, son de Él. Él cumple, el Talmud dice esto, Él cumple cada mitzvah cuando nosotros cumplimos una mitzvah. Cuando un yehudí aquí abajo se coloca tefilin, Dios está colocando tefilin con él. Y de hecho el Talmud pregunta, ¿qué está escrito en los tefilin de Dios? Y contesta, ¿no? ¿Quién es como tu pueblo Israel, un pueblo único en la tierra? Es todo un asunto. Pero cuando un yehudí se pone tzitzis, Dios está poniendo tzitzis. Cuando un yehudí se pone tefilin, Dios se pone tefilin. Cuando un yehudí estudia Toira, Dios está estudiando Toira. Porque la Toira es tan importante como todo el resto de las mitzvahs. Y la raíz de la Toira está muy, muy por encima, muy, muy arriba. Como dice en el Zohar sobre el versículo de Koyeles, Eclesiastes. El versículo dice, ¿qué virtud hay en el hombre? ¿Qué crecimiento hay en el hombre en todo el esfuerzo que él haga bajo el sol? Básicamente, el pshat, en sentido literal, es, no, ¿qué vas a ganar trabajando? Nada. El Zohar dice, claro, todo eso se aplica a los trabajos, pero la Toira, el estudio de Toira, cuando uno se esfuerza en el estudio de Toira, esto trasciende el sol, está por encima del sol. Tajas a Shemesh bajo el sol, cualquier cosa que hagas, bueno, ¿qué vas a ganar? Pero por arriba del sol, la Toira está por arriba del sol. Es decir, que hay un nivel espiritual extremadamente elevado, como dijimos anteriormente. Está escrito Shemesh u'mogen havai Elohim. El sol y su cobertura son los dos nombres, Havaye y Elohim, que explicamos ampliamente en los capítulos anteriores. Pero esto es Havaye cuando está proyectado en el nombre Elohim. Pero el nombre Havaye solo, esto no fue proyectado en los patriarcas. ¿Y dónde está proyectado esto?
Esto solamente se proyectó al pueblo de Israel en la entrega de la Toira, en Matan Toira. Ponim beponim divravaye, imagen. Cara a cara habló con ustedes Dios. ¿Y que dijo? Anoiji, Hashem Elokecha, en los 10 mandamientos. Yo soy Dios tu Señor. Anoiji Mishanoiji, yo. No estamos hablando de un nombre de Dios. Como dijimos al comienzo, en la introducción de toda la clase, ¿qué era un nombre? Yo para mí mismo no necesito nombre. Este es el final del tercer capítulo. Yo para mí mismo no necesito nombre, yo soy yo. Y cuando uno dice yo, está haciendo referencia a su propia esencia, lo que realmente es yo. No yo como padre, no yo como hijo, no yo como hermano, no yo como... Yo. Cuando Dios dice yo, está hablando de su esencia. Él. Esto Dios lo introdujo en la Toira, así se la quemó en el Talmud, no importa ahora, yo mismo, dice Dios, me entregué en estos escritos, eso es lo que significa la palabra Noiji, sea como fuere, Él se entregó en la Toira. Quiere decir que en la Toira, no terminamos, pero en la Toira está inyectado, por así decir, la esencia de Dios. Algo que los patriarcas no tuvieron, no accedieron a esto. A pesar de ser la Merkava, la carroza celestial, Abraham, Yitzhak y Jacob, increíble nivel espiritual de ellos. Pero Shmi Havai el Noidaiti Lahem. El versículo dice, mi nombre esencial yo no le mostré a ellos. Esto es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Todavía no entendemos por qué esto es una respuesta para la pregunta de Moisés. Moisés preguntó, ¿por qué fuiste malo con esta gente? Y Dios le contestó, no entendiste. A los patriarcas yo les di esto. Si queremos ser técnicos y un poco meyugenes, medio locos, les di el Shem Havai, el nombre Havai, proyectado en el nombre de Elohim a través del Shem Shakai. Esto se les di a ellos. Pero mi nombre esencial yo no les mostré. Y esto es lo que van a tener cuando yo les entregue la Toira, le dijo Dios a Moisés. Y esa es la respuesta, no terminamos, pero esta es la respuesta de por qué fuiste malo con ellos. ¿Por qué fuiste malo con este pueblo? ¿Para qué me mandaste? Pregunta Moisés. Yo te voy a explicar para qué. Para que tengan mi nombre. Anoiji Mishanoiji. Yo. Mi esencia. Para que se revele esto en la entrega de la Toira, último capítulo. Para que se revele este asunto en la entrega de la Toira, la esencia misma de Dios, primero tiene que haber, en las palabras del Alter Rebbe, que esto es algo difícil de entender. Y yo no voy a explicar todos los detalles para aumentar en simpleza. Vamos a reducir los detalles de esto simplemente para aumentar en simplicidad. En que sea más sencillo para entender. Para poder recibir esta cosa, esta esencia de Dios en forma revelada en la entrega de la Toira, primero tiene que haber istalkus. Primero tiene que haber una elevación. Una elevación muy, muy alta. Porque en la raíz, arriba, es decir, en la esencia misma, no es la esencia de Dios, pero la forma en que Dios crea toda la creación es a través de un nivel místico que se llama Mati Veloy Mati. Esto está en la Gemara misma, en el Talmud, en Hagiga, esto está en Kabbalah, ampliamente explicado. Mati Veloy Mati. ¿Qué significa Mati Veloy Mati? Toca y no toca, toca y no toca. Y como dice el versículo en Yehezkel, y los animales, literalmente, que se refiere a los ángeles, van y vienen, tocan y no toca, toca y no toca. Y para que, ahora explico esto un minuto, y para que exista el nivel de mati, de tocar, primero tiene que haber un nivel de no tocar. Y de acuerdo a cómo es ese retorno en forma revelada, tiene que haber una elevación primero. Punto. ¿Qué significa todo esto? El Alter Rebbe está explicando un klal, una regla básica y fundamental en toda la creación. El universo entero está formado, está creado en forma de pulsación. Es como el latir del corazón. Para que el corazón se expanda, el corazón primero se tiene que contraer. Y para que el corazón se pueda contraer, primero se tiene que haber expandido. Y tiene que haber una constante pulsación. Dios libre y guarde, en el momento que el corazón deja de latir, deja de pulsar, por así decir, etc. El universo entero funciona en forma de pulsación. Todo el universo. Ir y volver. Acercarse a Dios, alejarse de Dios. Acercarse a hablar, hacer silencio. Dormir, estar despierto. En forma constante, en todos los aspectos de la creación, sin excepción, hay una constante pulsación. Esto es lo que en el lenguaje de la Gemara del Talmud se llama Mati Veloy Mati, toca y no toca. En el lenguaje de Yehezkel es Ratzo Voshoif, ir y volver, avanzar y retornar.
Ahora bien, de acuerdo, esto lo podemos ver también en el corazón mismo, de acuerdo a cuánto se contrae, es cuánto se puede expandir. Y de acuerdo a cuánto se expande, es cuánto se puede contraer. Bien, con esto, el Alter Rebbe lo va a explicar en detalle, paciencia, pero con esto, el Alter Rebbe quiere explicar la respuesta de Dios a Moisés. Lo digo antes a propósito para que se entienda el resto de la explicación del Alter Rebbe. Es un poco difícil conectar un tema con el otro. Pero la respuesta fue, la pregunta fue, Moisés pregunta a Lama ¿por qué fuiste malo con este pueblo? Y Dios le contesta, ¿vos querés a Noiji? ¿Yo? Tenés que sufrirla primero. Cuanto más lo sufras, más vas a tener de mi esencia. Mati velo y mati. Cuanto más te alejes, más te vas a poder acercar. Pero tenés que alejarte. Los patriarcas, ellos vivieron un nivel de relación con Dios. Un nivel de Yiddishkeit, de judaísmo. Gewalt, impresionante. El amor divino. Era la carroza celestial. Abraham vino, así dice el Sefer Boy. Abraham vino, personificaba la bondad divina en el mundo. La bondad de Dios en el mundo. Ese era Abraham vino. Increíble. Pero la esencia no. El amor divino sí, pero la esencia de Dios no. ¿Por qué? Porque a pesar de que Abraham vino no vivió una vida fácil, nuestros sabios nos cuentan montones de problemáticas y dificultades que tuvo, pero aflicción y sufrimiento en Mitzrayim, en Egipto, no. A pesar de que tampoco lo pasó bien en Egipto, pero no tuvo esa servidumbre, shibud, esa servidumbre en Egipto, no. No. Por eso, continúa el Alter Rebbe, por eso, primero tiene que haber un tiempo de exilio y un gobierno de Mitzrayim, de Egipto, por sobre el pueblo de Israel. Porque este gobierno de Egipto por sobre el pueblo de Israel representa Istalkus, representa cómo se remueve y se quita de este mundo la vitalidad, la energía, el retorno, por así decir, hacia Dios. Quizás sería el Ratzoi, para ser más preciso, no confundir las palabras. Shoiv se traduce como retorno, que está acá abajo. Ratzoi es como irse para arriba. Paciencia, porque esto es un tema un poco complicado. Pero Dios mediante se va a entender. Para que el pueblo de Israel pueda tener la esencia de Dios y volver aquí abajo, estar en este mundo con toda la fuerza y la esencia de Dios revelado en su interior, con recibir la Toira, etc. Para que esto ocurra, primero tiene que haber una elevación del pueblo de Israel hacia un Ratzo, y una elevación del pueblo de Israel, Istalkus, en las palabras del Alter Rebbe, muy, muy arriba. Una vez que están ahí muy, muy arriba, ahí pueden bajar muy, muy abajo. Pero para estar muy, muy arriba, para estar ahí, tienen que llegar a Shibut, a la servidumbre en Egipto. ¿Cómo es esto? ¿Por qué justo servidumbre en Egipto? ¿Por qué no? Si Dios hizo un trato con Abraham, Bris ben Abesarim, un pacto entre las partes, de que tu descendencia van a ser esclavos, etc., ¿no había otra forma de sufrimiento? Dios no podía cobrarle, por así decir, el pacto al pueblo de Israel, el pacto de Abraham con Dios, al pueblo de Israel de alguna otra manera, con algún otro tipo de sufrimiento, pegarle palazos en la cabeza, yo qué sé, enfermos, no sé, pobres. ¿No se le ocurría otra cosa a Dios? ¿Por qué justamente tenía que estar el pueblo de Israel bajo el gobierno de otro pueblo? Este es el asunto central de lo que el Rebbe está explicando. El pueblo de Israel bajo el gobierno de otro pueblo. Esto es lo que permite que después Dios diga, señores, se separa el pueblo de Israel, son diferentes. Es decir, tiene una proyección divina diferente, como vamos a estudiar ahora en un minuto, una proyección divina diferente, y ahora les puedo dar mi esencia. Matan Toira, la entrega de la Toira, la esencia del nombre de Dios, etc. ¿Por qué tienen que estar bajo el gobierno de otro pueblo? Porque está escrito, el versículo dice que Dios está muy por encima de todas las naciones. Ramal Kol Goim, todas las naciones, Dios. Sobre el cielo está su gloria, es decir, que todos los pueblos idólatras reciben su flujo de energía y su vitalidad de un nivel que se llama Ram, elevado. Ram Hashem al Kol Goim, muy elevado, muy elevado. Sobre el cielo, por sobre el cielo está incluso. Es decir, ¿cómo viven todas las personas en el mundo? Y esto es un asunto
amplio en sí mismo, que no voy a explicar todo, está en Niguel Sachuba también, en la carta de arrepentimiento del Alter Rebbe, en el Tanya, la tercera parte del Tanya. No es el momento ahora para toda la explicación, pero la cuestión es que hay mucha gente que se porta muy mal en el mundo, muy mal, asesinos, ladrones, violadores, etcétera, y sin embargo están viviendo muy bien, la pasan re bien. El Alter Rebbe explica que hay un nivel que se llama Roma, al Kol Goim Valle, Dios trasciende todas las naciones, a la Shomaim, incluso por encima de los cielos, que voy, y su gloria está ahí. Hay un nivel extremadamente elevado de Dios, desde donde, como vamos a explicar, cualquiera, sea bueno o malo, puede obtener vitalidad. Vive, se sostiene. Cuando Dios baja, esto es parte de la continuación del Salmo 130 115, 116, ya se me fue la cabeza, el Hallel, creo que 116, 117, 118. La cuestión es que el Salmo dice ahí que cuando que Dios desciende para observar en los cielos y en la tierra, ahí, ¿qué es lo que ve, por así decir? ¿Qué es lo que presta atención Dios? Que Dios está con el pueblo de Israel, porque Dios hace residir su presencia solamente sobre el pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo el Alter Rebbe? Paciencia. Está diciendo que primero que nada somos todos iguales. Todos tenemos, iguales quiero decir, somos todos seres humanos, obvio, pero iguales quiere decir que todos tenemos la misma fuente de energía. Rom al Kol Goyim Hashem. Dios está por encima de todas las naciones, inclusive el pueblo judío. Abraham, Yitzhak, Jacob, hasta la entrega de la Torá. Vamos a ver. Todos recibimos energía del mismo lugar. Pero después Dios es Mashpili, después Dios baja y desciende para estar presente aquí abajo en la tierra. Y esa revelación divina aquí abajo en la tierra es solamente en el pueblo de Israel. Vamos a ver. Cuando cuando se proyecta la revelación del infinito literalmente aquí abajo, esta proyección del infinito depende de la acción nuestra. Y nosotros proyectamos esa revelación del infinito a través de nuestra avoida, de nuestro servicio a Dios, pero en la raíz y fuente divina. Y como Dios alimenta a todas las naciones, sostiene a todo el universo entero, ahí, en el nivel de Ram, todas las naciones reciben su flujo de energía, porque ahí no hay división y no hay diferencia entre una nación y la otra. Ahí es todo igual. Ahí es todo igual. Entonces el Alter Rebbe está hablando de dos cuestiones. Hay un nivel que es un nivel que se llama Ram, elevado. Ahí no hay diferencia entre una nación y la otra. Todo igual. Y hay un nivel en el cual Dios baja, Bepnimius, interiormente, internamente. Eso es para el pueblo de Israel aquí abajo en este mundo y depende de las actividades, las acciones, las mitzvot que uno haga. Bien. ¿Cómo sabes que hay un nivel en el cual todas las naciones son iguales? Y es un nivel muy elevado, como está escrito en la Torah misma. Elia Melachim Parshas Vayishlach, si no me equivoco. Elia Melachim Asher Malchu Beretz Edom Lifnei Melach Melech Bnei Israel. Estos son los reyes que reinaron en el reino de Edom antes, Lifnei, antes de que haya un rey para el pueblo de Israel. Como es sabido el asunto de Shviras HaKeilim, la rotura de los recipientes. Y no voy a explicar esto ahora porque no es el asunto del Maimon. El punto es, de vuelta, para entrar en la continuación del discurso, hay un nivel muy elevado del cual todos reciben, incluso idólatras. Y hay un nivel que es específicamente para el pueblo de Israel. Y se revela a través de avoida, de trabajo. ¿Cuál es la avoida? ¿Cuál es el trabajo? Toira Mitzves. Dios entregó claramente en la entrega de la Toira, en Matan Toira, en el monte Sinai, claramente entregó 613 mitzvot, 613 preceptos, etcétera, etcétera. Bien, con todas sus ramificaciones. Y por eso nuestros sabios dijeron, dos puntos, ahora viene una parte extremadamente interesante. Esta es la raíz profunda del odio de las otras naciones hacia el pueblo de Israel. Por eso dijeron nuestros sabios, ¿por qué el monte donde Dios entrega la Torá se llama monte Sinai? ¿Por qué este nombre? ¿Por qué no tenía otro nombre? Porque descendió odio. Sina, en hebreo es odio. Sinai es la misma palabra. Sinai se escribe diferente. Sinai se escribe Samach Yud Nun Yud. Eso es Sinai, un nombre, monte Sinai. Sina es Sin, Nun, Aleph, Hei. Sina. Odio, pero suena muy parecido. Y el hebreo tiene estas cosas de cambiar una palabra por la otra, una letra por la otra. La Sin por la Samach,
Se puede cambiar. Existe. ¿Por qué entonces de vuelta el monte Sinai se llamaba así? Porque Yarda Sina le Akum. Los idólatras, las naciones idólatras, odian al pueblo de Israel. ¿Por qué? Matan Toira. Porque ellos recibieron la Torá. Es decir, a través del monte Sinai, justamente es que las otras naciones idólatras odian al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hay una revelación de Matan Torah. Porque en ese momento Dios elige al pueblo de Israel. Porque en ese momento Dios se relaciona con ellos en forma de Anoiji. Yo, mi esencia. Como vamos a ver adelante, los patriarcas tenían un nivel de conexión con Dios. Tenían una relación con Dios. Dios hablaba con Abraham. Pero dice la Toira, en la parte de esta semana, en mi esencia yo no les mostré a ellos. Esto no se los di. ¿Cuándo te lo di? Cuando se conectó la esencia, nuestra relación con Dios pasó a ser una relación esencial. La relación del pueblo de Israel con Dios. ¿Cuándo? Matan Toira, la entrega de la Torá. Pero antes de la entrega de la Torá no había odio, en absoluto. Las otras naciones no odiaban al pueblo de Israel. Había una guerra acá, otra guerra allá, qué sé yo, problemas, como siempre hay problemas. Pero odio, no. Porque de ese nivel que se llama Ram, muy elevado, todos recibían, el pueblo de Israel también recibía de ese nivel, hasta la entrega de la Torá. Y por eso cuando Moshe Rabbeinu dijo, Lama re oisa, ¿por qué fuiste malo con esta gente? La respuesta de Dios fue, yo me mostré a Abraham, etc. Y mi nombre a Valle no les mostré a ellos. Esto no se los di. Y ahora Dios continúa explicándole, el Alter Rebbe está explicando la respuesta de Dios. Ahora yo quiero, dice Dios, que ustedes sepan que Ani Avaye, que yo soy el Eterno. Yo, Ani, Anoiji, mi esencia. Y yo voy a ser para ustedes el Señor. Es decir, yo voy a estar en el interior de ustedes, el Ekeichem. Es decir, que el nivel de Avaye solito, no Avaye investido en el Elohim a través de Shem Shakai, salir con todo eso. Eso era para los patriarcas. Para ustedes, dice Dios, dijo a Moshe Rabbeinu, para ustedes yo tengo preparado otra cosa. Para ustedes tengo preparado mi nombre esencial. Él mismo va a ser para ustedes el Elohim, es decir, va a estar en el interior de cada uno de ustedes. Y esta fue la intención también de Jacob. Cuando Jacob rezó, Parshas Vayetze, y será el Eterno para mí como Señor. Es decir, el Eterno solamente. Jacob estaba pidiendo, dame eso a mí también. Lo que le vas a dar a mi descendencia, en la entrega de la Toira al pueblo de Israel, dámelo a mí, dice Jacob. Yo también quiero eso. Y para que exista esta revelación, para que Dios, entre comillas, puede hacer lo que quiera, obviamente, pero el sistema, la estructura que Dios mismo creó en su mundo es que para que Dios pueda darle al pueblo de Israel esta revelación tan profunda que esté en el interior de cada uno de nosotros, su esencia vinculada con nosotros, etc., primero tiene que haber istalkus. Volvemos a Mati, Velo y Mati. Tocar y no tocar, elevación. Primero se tienen que elevar, y el pueblo de Israel, todos iguales, todos reciben del mismo lugar, todas las naciones, el pueblo de Israel incluido, todos iguales. Por eso el pueblo de Israel tenía que estar bajo el dominio de Mitzrayim, bajo el dominio de Egipto. Somos todos la misma cosa. En donde Dios es Rom al Kol Goim, donde Dios es superior y por encima de todas las naciones. Y tenían que sufrir ahí. Y la pasaron muy mal. Por eso, en esa misma medida exactamente, tenía que ser la revelación divina en la entrega de la Toira. Primero la tenían que pasar muy mal. De acuerdo a cuánto mal la pasaron, de acuerdo a cuánto elevado estaba el pueblo de Israel dentro de esta vitalidad que Dios tiene preparada para todas las naciones, de acuerdo a ese nivel de vínculo y conexión igualitario, por así decir, entre todas las naciones, incluido el pueblo de Israel, de acuerdo a eso va a ser la conexión que Dios tenga con el pueblo de Israel, la revelación de su esencia en la entrega de la Torá. Así fue también la elevación del pueblo de Israel. Estamos hablando dentro de este nivel que se llama Ram, donde Dios alimenta a todas las naciones, todos por iguales. De acuerdo a cuánto se fundan el pueblo de Israel junto con todo el resto de las naciones en Mitzrayim. No estoy diciendo que hay que fundirse con las naciones, no malinterpreten, no hay que entender cualquier tontería, no. Pero espiritualmente hablando estoy diciendo, de acuerdo a cuánto el pueblo de Israel reciban energía vital junto con todas las naciones, por eso estaban bajo Mitzrayim, y de acuerdo a cómo sea el exilio
y el gobierno de Mitzrayim 210 años, etcétera, con el sufrimiento que ellos sufrieron. Así va a ser la revelación de la esencia de Dios en el pueblo de Israel en la entrega de la Torá. Y por eso el exilio de Edom, que es el exilio que vivimos ahora, es tan largo, porque estamos elevándonos, estamos conectándonos, por así decir, sufriéndola, para que después el retorno con los días de Moshiach, etcétera, dice la Torá. Y ahí, ojo con ojo, vamos a ver de forma extremadamente poderosa, más poderoso todavía que en la entrega de la Torá, cosas que no vimos nunca, jamás. Ahí solamente escucharon lo que se ve, como dicen nuestros sabios en los Midrashim. No voy a entrar en los detalles ahora, el punto es que con la venida de Moshiach vamos a tener más revelado todavía. Por eso este exilio es tan largo, y cuanto más largo sea el exilio, más profunda va a ser la revelación divina en el interior de cada uno de nosotros. Ahora bien, el primer nivel es el nivel de la unión de Havaye con Elohim en forma revelada, que esto proyecta las cualidades emocionales en el interior de cada uno de nosotros. Esto se llama Bechol Levavchem, con todo el corazón, que el corazón es la raíz de las cualidades emocionales. Esto es lo que tenían los patriarcas. Este es el nivel que hablamos anteriormente durante el rezo. El Alter Rebbe lo aplicó a Avoida, al servicio a Dios, durante el rezo. Los versos de alabanza, desarrollar el amor a Dios de abajo para arriba, y esto genera la revelación del amor de Dios por vos. Veo apto, vas a hacer que Dios te ame, etcétera, de arriba para abajo, pero todo esto es limitado. Es el nombre Havaye a través del nombre Shem Shakai, Shin Dalet Yud, Kel Shakai, en el nombre Elohim, y se revela en forma de Bais, Makif, algo trascendental en tu vida, el amor de Dios por vos. Lo que no es el caso, la revelación de Havaye solito, esto se llama Bechol Nafshechem, con todo su alma. Eso se llamaba Bechol Levavchem en el nivel anterior, con todo su corazón. Ahora se llama Bechol Nafshechem. Este otro nivel es con todo su alma, que es la conexión del alma, el intelecto de la persona con el intelecto de Dios, el pensamiento de la persona con el pensamiento de Dios, y la palabra de la persona con la palabra de Dios. O sea, anda a estudiar Torah y anda a cumplir mitzvahs. Esto va a hacer que se revele en tu interior, Bechol Nafshechem, con todo tu alma. Todas las partes de tu alma las conectás y vinculás con Dios, porque por eso hay 613 mitzvot, porque hay 365 gidim, nervios en el cuerpo de la persona, 248 mitzvot positivas que corresponden con los 248 miembros en el cuerpo de la persona, porque en cada actividad, en cada milímetro del cuerpo y de la vida de una persona hay una mitzvah para hacer. Hay una mitzvah, hay un vínculo con Dios. Eso es Bechol Nafshechem. Y como está escrito, el Alter Rebbe lo dice de otra manera, con otras palabras, pero es el mismo asunto. Pondré tus palabras en tu boca, pondré mis palabras en tu boca, y mis palabras, dice Dios, que yo puse en tu boca. Y como literalmente pasó con Moshe Rabbeinu, que la presencia de Dios hablaba en la garganta de Moshe mismo. Y como le dijo el Magid, esto es una historia larga que ahora no voy a entrar, a Beis Yosef, a Yosef Karo, Vani a Mishnah, a Medaber de fijo, yo soy la Mishnah, el texto que hablo en tu propia boca. Estaba totalmente entregado. Y a través de esto, a través de esto vas a hablar de Toira, vas a proyectar la presencia de Dios en la Toira y es todo asunto, etcétera. Digo etcétera porque así termina el discurso. Con esto termina el discurso. ¿Qué respondió entonces el Alter Rebbe? En el último capítulo que estudiamos. ¿Y cuál es la respuesta del Alter Rebbe? La explicación. Moshe Rabbeinu pregunta a Dios, ¿por qué fuiste malo con este pueblo? Y Dios le contesta, ¿no entendés? Está Elohim, está Havaye. A los patriarcas yo les mostré Havaye a través de Elohim, y la conexión es Shem Shakai, el nombre Shin Dalet Yud. Pero mi nombre esencial no les mostré a ellos. Para que yo te pueda mostrar mi nombre esencial, tienen que estar en Mitzrayim. Y tienen que pasarla mal en Mitzrayim. Por eso yo fui, entre comillas, malo. La amarré. Hoy se pregunta Moisés, ¿por qué fuiste malo? Bueno, yo te explico. Porque lo que van a recibir ahora a partir de la entrega de la Torah es algo que de otra manera no podían recibirlo. ¿Por qué no podían recibirlo de otra manera? La Torah explicó el tecnicismo, la estructura detrás de esto, porque para que el pueblo de Israel reciba algo específico para ellos, tienen que estar mati blemati, elevarse, para después bajar en su propia esencia aquí abajo. Tienen que pasarla mal, para después realmente en la entrega de la Torah recibir la esencia misma de Dios, y como el Alter Rebbe mismo dijo, en la venida de Moshiach esto va a ser más profundo todavía. Por eso este exilio es tan largo, y esta conexión entre qué nivel de Dios te está dando energía y vitalidad, esto es, así explica el Alter Rebbe, lo que hizo que exista muy profundamente el concepto del antisemitismo, del odio hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué ustedes tienen esta cosa
este vínculo, esta relación que el resto de las naciones no tienen. Y esto es lo que va a hacer en la práctica, a través de este terrible exilio que estamos viviendo, este ocultamiento de la presencia de Dios, etc. Cuanto más largo es, más prueba de lo impresionante que va a ser cuando venga Moshiach en la práctica, cuando llegue y esté acá entre nosotros en forma revelada, en forma clara, y se revele la esencia literalmente de Dios, que va a ser más profundo todavía que como fue en la entrega de la Torá.